La casa se sintió inesperada y silenciosa después del funeral, cada lado pesado con recuerdos de una vida que se había olvidado. Me senté sola en la mesa de cocina, mirando a una copa de café medio terminada, sintiéndome más perdida de lo que había imaginado posible. El peso de la soledad me rodeó como una oscura, inesperada humedad. Cuando pensé que la noche me abriría, había un golpe suave en la puerta. Confundida y preocupada, abrí la puerta para encontrar a mi hijo y a sus mejores amigos. Sus ojos llenaban de algo que aún no podía comprender, algo que cambiaría todo. Al momento en que lo vi estando allí, un rato extraño salió a través de mí. Jason, mi hijo y mejor amigo, se veía diferente bajo la luz de la pared. No era más el joven tímido que usaba para robar nuestro refrigerador y dormir en la habitación después de los maratones de videojuegos. Ahora, él estaba alto, con los brazos abiertos, su cara cargando la seriosidad de un hombre que había visto el mundo y sentía su peso. Por un segundo, ninguno de nosotros habló. La noche se acercó entre nosotros, seca con cosas que quedaron sin decir. Lo siento por tu pérdida, él finalmente dijo, su voz más profunda y más profunda de lo que recuerdo. Lloré, incapaz de encontrar palabras. La lágrima me había robado de tanto. Mi esposo, mi risa, mi sensación de pertenecer. Y ahora, incluso mi voz. Jason cambió de posición, agarrando un pequeño contenedor en su mano. Le traje algo, le dijo, agarrándolo. Una simple cacerola de casa. Fue un gesto tan pequeño y aún tan enorme que rompió la pared frágil que había construido dentro de mí. Gracias, le dije, pasándome de lado para dejármelo entrar. La casa lo devoró en un instante, como si estuviera hambriento por la vida y el sonido. Se colocó la cacerola en la mesa del cocino y se volvió a mí, preocupado por cruzar sus funciones. ¿Cómo estás?, le pregunté lentamente, sus ojos buscando mi manera de sentirme visto, realmente visto. Por primera vez en semanas, le dio un sonriente sonrisa. ¿Sobrevivir?, le dije, mi voz gritando la palabra. Jason hesitó por un momento, luego hizo algo inesperado. Llegó y tocó mi mano, no en una manera obligatoria, pero en una manera sostenible, que envió un tremor directo a través de mi pecho. Quería sacarlo, retornar a mi cocuna del soledad, pero algo dentro de mí resistió. Necesitaba la conexión. Necesitaba que alguien me recordara que todavía estaba vivo. ¿Quieres que me quede por un momento?, le preguntó, casi tímido, como si estuviera asustado de ir más lejos. Miré alrededor de la casa vacía, de los cuadros de fotos que todavía estaban en las paredes, y sentí el peso del silencio cruzando de nuevo. Sí, dije antes que podía pensar demasiado duro sobre ello. Por favor, pasamos al cuarto de habitación, un espacio lleno de ambos conforto y tristeza. Jason se sentó en el borde del sofá, mientras yo me levanté en el lado opuesto, agarrando una blanqueta de descanso sobre mi piel. Durante unos minutos, nos sentamos allí. Los únicos sonidos son el sonido suave del refrigerador y la ocasión de que la vieja casa se acerque. Fue extraño cómo natural se sintió tenerlo allí, como una pared entre la vida que había perdido y cualquier futuro incierto que hubiera por delante. Empezamos a hablar, primero, sobre cosas mundanas, como cómo estaba haciendo en su nuevo trabajo, cómo el barrio había cambiado mientras estaba fuera de la universidad. Luego, gradualmente, la conversación cambió hacia aguas más profundas. Él preguntó sobre mi marido, sobre lo que más perdí. Fue una pregunta simple, pero rompió algo abierto dentro de mí. Me encontré hablando sobre cosas que me habían quedado botada por miedo a que se rompieran bajo su peso. Hablé sobre la risa de la noche, los días silenciosos, los momentos compartidos que decían todo sin palabras. Jason escuchó sin interrumpir, sin tratar de arreglar nada. Solo escuchó, su atención tan plena y presente que me hundió el pecho. Y luego, cuando finalmente salí de las palabras, él se acercó y dijo, «Te puedes olvidar de él, y todavía necesitas a alguien». El comentario fue tan raro, tan dolorosamente verdadero, que tuve que cerrar mis ojos por un momento, solo para me acercar.
Les abrí para encontrarlo más cerca que antes, su cara asombrada, pero sus ojos luminosos. No había vergüenza en ellos, solo comprensión, solo un silencio, un ofrecimiento inesperado de confort. Por un momento, me sentí como si estuviera en el borde de algo peligroso y hermoso, algo que pudiera me curar o romperme aún más. Mi corazón batía en mi pecho, incerto, y todavía de alguna manera dispuesto. Había sido tan largo desde que nadie me había mirado así, como si fuese querido, no pitido. Sentí mi respiración, sentí la electricidad en el pequeño espacio entre nosotros, y por primera vez en lo que sentí como siempre, me permití preguntarme, ¿qué si avanzar vivo? Y estaba listo para sentirme de nuevo. Jason cambió un poco, su brazo mirando a Ma, y el contacto accidental hizo que mi respiración caiga. Habría sido tan fácil moverme, crear distancia y pretender que el momento no hubiera sucedido, pero no lo hice. Estuve allí, sintiéndome el calor donde su piel me encontró, dejándolo herir en los espacios fríos, oscuros, dentro de mí. Sus ojos buscaban a mí con atención, dándome cada oportunidad de retirarse, cada oportunidad de decir no. Pero quedé ubicado en el lugar, mi corazón batiendo más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber hablado. Sin pensar, llegué y tosé su mano, mis dedos girando ligeramente alrededor de él. Su mano estaba cálida, lenta y un poco caliente, un contraste claro con la vulnerabilidad tremulante que sentí dentro. Respondió girando su mano hacia arriba, interponiendo sus dedos con el mío. El gesto tan simple y tan íntimo que hizo que mi garganta se cerrara con emoción. Había olvidado lo que sentía ser tocado así, no por obligación o deber, sino por cuidado genuino y presencia. Jason cambió más cerca, cruzando la distancia restante entre nosotros. Su mano se levantó lentamente, tempranamente, para apuntar una larga hilera de cabello detrás de mi ojo. Sus dedos de pie varan mi piel, y aún así sentó un sonido en mi espalda. Durante un largo momento, simplemente me miró, su mirada pesada con significado. «¡Ao! Estás tan hermosa!» «¡Ao!», gritó, su caballo de voz con algo que sonaba peligrosamente cercano al orgullo. Nadie había dicho eso a mí en años. No con ese tipo de sinceridad rara, sin filtro. Sentí que los llantos se quejaban de las espaldas de mis ojos, pero los miré de afuera, rehusándose a dejarlos caer. En lugar de eso, me apunté a su toque, dejando su mano cerrar mi cabello. El mundo afuera desapareció. El dolor, la soledad, la parada sin fin de condolencias significativas, hasta que solo hubo este momento, solo él y yo, y la posibilidad de dolor entre nosotros. Se movió aún más cerca, y pude sentir su respiro contra mis labios. Hubo una pausa, una excitación ligera, como si me estuviera dando una última salida, pero no lo quería. Cerré la distancia, apretando mis labios lentamente contra él. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos hubiéramos temido que el otro se retirara. Pero cuando no lo hice, cuando apunté mi cabeza para profundizar en la conexión, él respondió con una fervor que hizo que mi corazón flotara de alegría. Sus brazos se cerraron alrededor de mí, apuntándome contra él. Y por primera vez en tanto tiempo, me sentí sostenido, de verdad, sostenido profundamente. El beso se volvió más húmedo, más urgente, como si ambos tratáramos de hacerse de un tiempo perdido. Mis manos se abrieron en su pecho, sintiendo la fuerza debajo de su vestido. La realidad sólida de él me abrazaba de una manera que no había realizado, que necesitaba tan desesperadamente. Le agarró la espalda lo suficientemente para mirarme en los ojos, buscando cualquier señal de regreso. Pero todo lo que él hubiera encontrado era un deseo profundo, un necesario profundo e indeniable de sentirme viva de nuevo, de ser querido, de ser visto. ¿Estás seguro?, le preguntó, su voz rara y baja. Yo grité, incapaz de formar palabras, y esa era toda la permisión que necesitaba. Él estaba agarrándome lentamente a mis pies y me llevó hacia el escalón. Cada paso se sentía pesado con anticipación, cada vistazo entre nosotros espeso con promesas inesperadas. A medida que llegamos a mi habitación,
Mis manos estaban temblando, no con miedo, sino con el asombramiento de lo que iba a suceder. Jason fue cuidadoso, casi reverente, mientras me ayudó a salir de mi cardigan, sus dedos limpiando mi piel y dejando trazos de fuego en su despertador. Él besó el suelo de mi garganta, la curva de mi espalda, tomando su tiempo, como si quisiera saborear cada pulgada de mí. Respondí de manera amable, corriendo mis manos a través de su cabello, a lo largo de la fuerte línea de su espalda, sintiendo cómo sus músculos se tensaban y se relajaban bajo mi toque. Cuando finalmente me pusieron en la cama, fue con una tenderidad que me hizo dolor de corazón. Él me abrió por un momento, sus ojos me bebían, como si me recordara cada detalle. «Eres increíble», murmuró. Y la maravilla en su voz me hizo creerlo. También, si solo para esta noche, el resto de nuestras ropas desaparecieron lentamente, sin prisa. Cada pieza descarada se volvió como una herida de viejos vidrios, un dolor antiguo. Cuando me tocó, no fue con la ansiedad de la juventud, sino con un cuidado profundo que dejó una parte de mí sin vista o enamorada. Cada beso, cada abrazo, cada palabra afirmada fue una bomba a las heridas que he llevado ocultas por tanto tiempo. La conexión física entre nosotros fue eléctrica, pero fue la intimidad emocional que me destruyó. El modo en que él miró en mis ojos, y nunca una vez miró de afuera, el modo en que me hizo sentir como si no estuviéramos rompidos o atrapados, sino adorados. Nuestros cuerpos se movían juntos, en un ritmo tan antiguo como el tiempo, una danza lenta, sensual, que se construyó y se construyó, hasta que nos consumió ambos. Cuando finalmente lloré su nombre, no fue solo la liberación que sentí, sino la recuperación. Fue la reclamación de una parte de mí que pensé que había sido perdida para siempre. Después, nos sentamos atrapados juntos, nuestros respiros por la noche, la habitación llena con un suave silencio dorado. Jason limpiaba sus dedos por mi brazo, limpio y suave, como si tuviera miedo de dejarse ir. Me quedé con mi cabeza en su pecho, escuchando el ritmo suave de su corazón debajo de mis oídos. Por una vez, no sentí el peso opresivo de la soledad presionándome. En lugar de eso, me sentí cálido, asustado, sostenido. Él presionó un beso en la parte superior de mi cabeza y gritó: «Tú no eres sola más». Me cerré los ojos y dejé que la verdad de esas palabras se rompiera sobre mí. En el plazo de una sola noche, Jason me había recordado que el amor podía tomar muchas formas y que la curación, aunque pesada y complicada, era todavía posible. Yo había pasado tanto tiempo lamentando lo perdido que había olvidado cómo esperar lo que podía ser encontrado. Rompido en sus brazos, finalmente me permitió creer que la vida todavía podía tener belleza inesperada, incluso después de tanto dolor. Y tal vez, solo tal vez, yo estaba listo para encontrarlo de nuevo. La luz del mañana creció lentamente en la habitación, lanzando un brillante sobre las hojas atascadas y la cálida calidez de la noche anterior. Me moví un poco, a la mitad esperando despertar sola, a la mitad abrazándome por la vacuidad que había convertido en un compañero constante. Pero Jason todavía estaba aquí. Su brazo se abrazó protectivamente sobre mí, su respiración lenta y firme contra mi cabello. Por un momento, me permití simplemente existir en la seguridad de ese abrazo, no cuestionando, no dudando, solo sintiéndolo. Aún así, mientras mi cuerpo se relajaba contra sus, mi mente empezó su deslizamiento. La realidad, como siempre, solicitaba ser reconocida. Yo era más viejo, herido, cargando un tiempo de experiencias que no podía posiblemente entender. Lo que compartimos la noche anterior había sido hermoso, sí, casi sagrado, pero podría sobrevivir, más allá de la fragilidad que habíamos construido entre nosotros en la oscuridad. El miedo se creó lentamente, insidiosamente, llenando los fracasos en mi corazón con incertidumbre fría. Jason se movió, sintiendo mi tensión, y sus dedos se pintaron suavemente bajo mi brazo. «Penny para tus pensamientos», Nell murmuró, su voz todavía gruesa con sueño. Yo sonrió tristemente, trazando patrones idóleos en su pecho.
¿Cómo podría decirle que estaba asustado, que, sin importar cuán amigable era él, una parte de mí estaba convencida de que esto era temporal, una hermosa ilusión, que la luz del día se rompería? Solo estaba pensando, dije suavemente, escogiendo mis palabras con cuidado, que la noche anterior, Cecín, cuando el mundo vuelva a entrar, cuando no es solo tú y yo en la seguridad de esta habitación. Jason hesitó por un momento, como si cuidadosamente cargando sus siguientes palabras. No tengo todas las respuestas, dijo, pero sé lo que siento, y no estoy caminando de afuera de esto, de ti. Sus palabras se acercaron a mí como una bomba, soñando pero no erradicando el dolor de incertidumbre. Luego, mientras nos vestimos y nos movíamos a través de los movimientos de una mañana ordinaria, una pesadilla inesperada se quedó entre nosotros. Cada abrazo casual de su mano, cada mirada se encargó de la conciencia de que algo profundo había cambiado entre nosotros. No éramos más, solo dos almas solas, buscando soledad temporal. Nosotros estábamos cerrados ahora, de una manera que me asustó tanto como me acompañó. El golpe en la puerta nos asombró a ambos. Jason me miró a mí, silenciosamente, preguntándome si quería que le respondiera. Me arrepentí, agarrándome a mi vestido y limpiando mi cabello. Quien sea que fuera, ellos podían esperar. Necesitaba un momento para reunirme, para decidir cuánto de la magia de ayer estaba dispuesta a dejar que el mundo vea. Pero a fondo, sabía que la verdadera batalla no era contra las opiniones de otros, sino contra mi propia temor. Temor de ser vulnerable de nuevo, temor de darse la esperanza, temor de abrir mi corazón a algo que no podía controlar. Jason vino detrás de mí, abriendo sus brazos alrededor de mi pecho y restando su pecho en mi espalda. Lo que venga a seguir, dijo calmamente, nos enfrentaremos juntos. Sus palabras eran simples, pero cargaron el peso de una promesa que ni siquiera me había dado cuenta que necesitaba tan mal. Por primera vez en lo que se sentía como para siempre, dejé que me acerque a esa promesa. Dejé que creyera, no en cuentos de fantasmas o finales perfectos, sino en la hermosa posibilidad de algo real, algo que valga la pena luchar por. Y tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente. Los días que se siguieron no eran fáciles, pero eran reales. Hubo momentos de hesitación, de segunda pregunta, de cuestionar si esta cosa frágil entre nosotros podía sobrevivir más allá de esa una noche. Pero Jason nunca se acusó. Cuando me sacé de miedo, me sacó con paciencia. Cuando dudé, me recordó, con gestos simples y palabras firmes, que el amor no siempre llega de la manera que esperamos. A veces viene con calma, flotando a través de los fracasos, de un corazón rompido, y se planta con calma, hermosamente, contra todos los riesgos. Quedamos nuestra conexión privada, disfrutando de los pequeños momentos que solo sabíamos, los vistos a través de un cuarto, los toques robados, las conversaciones que unieron las partes heridas de nosotros. Hubo desafíos, por supuesto, pero los conocimos mano a mano, entendiendo que lo que teníamos no era perfecto, pero era honesto. A Jason nunca me hizo sentir como una pérdida o un error. Me hizo sentir visto, querido, amado, no a pesar de mis heridas, sino debido a ellos. Una noche, cuando el sol cayó bajo y pintó el mundo en oro suave, Jason tomó mi mano en su y dijo, «Me salvaste también, ¿sabes?». Sonríe a través de las lágrimas que se hundieron en mis ojos, realizando que tal vez no solo se trataba de curar heridas antiguas, tal vez se trataba de construir algo nuevo, algo que ninguno de nosotros hubiera osado soñar. Pero ambos necesitábamos más de lo que nunca habíamos sabido.